¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias. Fue considerado el hecho más grave de ayer en la jornada de protestas. Mientras varias comisarías eran atacadas, en Pedro Aguirre Cerda murió un joven víctima de un arma de fuego. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI investiga si tiene o no relación con el enfrentamiento que se produjo frente al cuartel policial de la población La Victoria. En Población La Victoria, manifestantes atacaron la tenencia del sector. Incluso intentaron incendiar un bus policial en medio de enfrentamientos en Avenida Departamental con Clotario Blest. En ese contexto, murió Aníbal Villarroel, de 26 años, quien luego de recibir un proyectil de arma de fuego sufrió un infarto mientras era atendido en un recinto médico. Estaba en enfrentamiento con carabineros, es la verdad. Pero nosotros estábamos tirando piedras y ellos balazos. Frente a frente, de estar usando el camión. ¿Quién le disparó a él? Carabineros. ¿De qué vehículo? Del Zorrillo. Por ahora, la muerte de Aníbal es investigada por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la Fiscalía Sur. Lo cierto es que aún no hay detenidos. De acuerdo a los primeros antecedentes que hemos recogido, hubo un enfrentamiento con carabineros mediante el uso de armas de fuego tanto por civiles como también por funcionarios policiales. Esperemos que las instituciones funcionen, pedirle a la policía, pedirle a la fiscalía que rápidamente encuentren la verdad de los hechos para que apliquen verdad y justicia. Conforme a la gradualidad de la fuerza, si tiene que ocupar la escopeta, ocúpela, si tiene que ocupar la arma, la clave 10, ocúpela, sin ningún problema. Sí, 25 momentos me están disparando con la escopeta. Hubo enfrentamientos cruzados a disparos en La Victoria, de ahí la investigación en curso por parte de la Fiscalía. Escenas de enfrentamientos que se repitieron durante toda la tarde y parte de la noche, con civiles y uniformados lesionados. Piedras, rejas, señaléticas y hasta bombas Molotov. Según Carabineros, más de 500 personas usaron de todo para lanzar. La imagen corresponde a la 20ª comisaría de Puente Alto, atacada otra vez, al menos la tercera en la última semana. Yo estaba ahí, los escuché, querían debilitarnos, querían dañar, querían lesionar, querían quemar a un carabinero. Eso era su objetivo, quemar a un carabinero. Muchas veces lo gritaron. Y por supuesto que nosotros no podemos permitir ese ingreso. Como este recinto, fueron dañados otros 7, como por ejemplo en Cerro Navia, Peñalolén o Pudahuel, incluso con fuegos artificiales. 116 carabineros en total quedaron lesionados. Según lo informado, 6 policías están graves. Lo que vimos ayer, todo el mundo lo vio. Son violentistas, son delincuentes, que no trepidaron en forma cobarde en atacarnos. Porque aparte de recibir los impactos balísticos, los carabineros, también pudo haber sido cualquier vecino. Comisarías otra vez como punto de ataques, algunas en decenas de oportunidades durante el último año, con piedras, molotov o fuegos artificiales. Bueno, fíjese que en solo minutos, 144 años de historia fueron consumidos por las llamas. 2 iglesias católicas, ambas inauguradas en 1876, fueron quemadas durante las manifestaciones por el primer año del estallido social. La parroquia de la Asunción y la iglesia de San Francisco de Borja ardieron a solo pocas cuadras de distancia entre sí. Una imagen dantesca. Me dan ganas de llorar. Una tristeza ver el barrio como lo están dejando. Una pena. Yo bauticé a mi hijo acá y una pena. 144 años de historia consumidos por las llamas. Es una expresión de brutalidad máxima. Mientras miles de personas se manifestaban de forma pacífica en el entorno del monumento del general Baquedano, en Vicuña Maquena 69 y en calle Carabineros de Chile, se gestaban 2 de los hechos más lamentables de este 18 de octubre de 2020. Lamentablemente, tuvimos que ver cómo se atentó mediante el fuego en contra de la iglesia de Carabineros y en contra de la iglesia de la Asunción. Un grupo que, lejos de expresar demandas sociales, lo que hizo fue vandalizar y destruir la iglesia San Francisco de Borja y la parroquia de la Asunción.
Y esa calamidad, oiga, yo no creo que alguna vez uno se lo pueda haber siquiera imaginado. Este es un destrozo más desgraciado que puede haber, perdónenme la expresión. Me dan ganas de llorar. Pasadas las 6:30 de la tarde, esta imagen, una hora después, los más de 20 carros de bomberos no pudieron evitar que las llamas se propagaran. La destrucción fue total. Casi como un premio, como la obtención de un título, este grupo festejaba. Duele, rabia, impotencia. Y cómo salzaban los desgraciados aquí cuando se venía abajo la torre. En noviembre pasado ya había sido saqueada. Un domingo para muchos para el olvido, porque el cielo del entorno de la Plaza Baquedano se tiñó de negro, producto del humo. En horarios distintos, los dos templos católicos ardieron a solo metros de distancia. La cultura y el patrimonio destruidos. 4:20 de la tarde aproximadamente, cerca de 300 personas se congregaron en calle Carabineros de Chile. Algunos de ellos para lanzar objetos a la iglesia y saquearla, otros para prender fuego al templo neogótico inaugurado en 1876. Era un inmueble de conservación histórica del Plan Regulador de Santiago. Bomberos logró llegar, controló las llamas, no había peligro de propagación. Pero horas más tarde, el panorama cambió. Es que esto se venía a venir. Sí, no se iban a cansar hasta que no lo destruyera. Pesar entre los vecinos, rechazo absoluto de la comunidad, de las autoridades y del arzobispado. Basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Muchos se preguntan cómo fue que 2 iglesias pudieron ser consumidas por las llamas. ¿Dónde estaba Carabineros? ¿Qué pasó con el resguardo policial? Estuvieron absolutamente desplegados para evitar todas aquellas cosas que no se pueden medir, que no se pueden visualizar, porque damos cuenta de aquellos hechos que ocurrieron. Pero no podemos dejar en evidencia todo lo que se previno y todo lo que se logró evitar que ocurriera. Hay 116 carabineros que resultaron lesionados ayer procediendo para defensa de los derechos de las personas. Sugerir siquiera que el procedimiento no fue el adecuado o que no se quiso defender esa iglesia, creo que ofende a aquellas personas que pusieron su vida para resguardar el orden público y para defender los derechos de las personas. ¿Quiénes son los que dañaron y quemaron ambos templos católicos? Estas imágenes y otras captadas por las policías y vecinos serán analizadas por la PDI Carabineros para dar con los responsables de ambos incendios. Claramente hay indicios de la utilización de acelerantes, bombas molotov y otros en el lugar. Hay varios focos de incendio que lo estamos trabajando. ¡Ay! ¡Se cayó grave! ¡Se cayó! Solo 5 personas fueron detenidas, pero afuera de la iglesia San Francisco de Borja, uno de ellos un funcionario de la Armada, presunta participación que fue rechazada por la institución, manifestando que de comprobarse los hechos que se le imputan, se aplicarán las normativas y medidas disciplinarias institucionales. El funcionario naval Ernesto Osorio, de 31 años, fue formalizado por desórdenes públicos, al igual que otros 4 detenidos en el exterior de la iglesia de Carabineros. Y por infracción al artículo 318, quedó con la medida cautelar de firma quincenal. Imágenes que dieron vuelta al mundo y que en definitiva marcaron el primer aniversario del estallido social. Bueno, miles de personas llegaron ayer a la Plaza Baquedano para conmemorar un año del 18 de octubre. La agenda pública y que dieron un impulso a la elección para que lo que se va a vivir el próximo domingo. Ambientes de una jornada en que miles recordaron el sentido tras un año del 18 de octubre del 2019. La imagen se repitió, la Alameda se repletó otra vez. Volvieron los lienzos, los cánticos. Este domingo, los chilenos se juntaron en este punto para conmemorar el primer aniversario del estallido, cuando las demandas sociales se tomaron la agenda. Que la AFP se acabe y que terminemos de una vez por todas con la pobreza en Chile, ¿no?
internet lleno de videos como estos, registros ciudadanos de la conmemoración de un hecho que marcó la historia del Chile contemporáneo. La Plaza Baquedano, o Dignidad, como fue bautizada por los manifestantes, fue el escenario de una convocatoria transversal. Yo no veo ningún cambio. Lo único que hemos ganado hasta el momento ha sido el 10%, pero seguimos igual, vamos a seguir la lucha. A un año del estallido social me muevo, me salgo a la calle porque me motiva a cambiar el tema de la salud. Le gané al cáncer, tengo todas las ganas de ser parte de este cambio. Que sigamos con esto porque este país tiene que cambiar, este país tiene que hacer otra cosa para nuestros hijos. Mientras tanto, en San Bernardo, Fabiola Campillay fue homenajeada por sus vecinos. En la puerta de su casa, en la población Cinco Pinos, llamó a que nadie olvide. Chiquillos, no nos olviden, nosotros con el apoyo de ustedes hemos estado saliendo adelante, mi familia ha salido adelante y yo he salido adelante con el apoyo de ustedes. La convocatoria era para las 11 de la mañana. Ya en la tarde el reporte de Carabineros hablaba de 25.000 personas reunidas en la denominada Zona Cero. Otras varias miles en bicicleta por todo Santiago. Así se vivió prácticamente toda la jornada, pero hubo matices. El enfrentamiento entre los barristas fue uno de los puntos negros del día. La violencia en calles aledañas a la convocatoria masiva. Otros malos ejemplos que empañaron una movilización de miles de personas que esperan que las demandas sociales sigan presentes. Fue la conmemoración del 18 de octubre, la mayor convocatoria social desde la vuelta a la democracia y que abrió paso a una elección inédita que se llevará a cabo el próximo domingo en el plebiscito constitucional. Bueno, y tras los hechos ocurridos este domingo, el gobierno solicitó al mundo político condenar la violencia sin matices. De hecho, el ministro de Salud, Enrique París, fue más allá y sin mencionar directamente el nombre de Daniel Jadwe, responsabilizó a los alcaldes que, comillas, dijo, salieron corriendo de la manifestación si es que surge un rebrote por el COVID-19. El jefe comunal respondió con duras declaraciones, mire. Fueron diversos los políticos que este domingo salieron a la calle a conmemorar el primer año del estallido social. Sigue todo muy tranquilo y mucha gente en Plaza de la Dignidad, sigue llegando más gente. A ese lugar también llegó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, pero su estadía no fue del todo tranquila. Un hecho comentado durante toda la jornada de domingo, criticado duramente este lunes en el reporte del ministro de Salud, Enrique París. Si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote. Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más. Para hablar de rebrote hay que haber tenido algún minuto el control de la pandemia y usted no ha sido capaz en todo este tiempo. Me parece de una hipocresía notable que usted sea el que esté a cargo del manejo de la pandemia y que los responsables de sus resultados seamos nosotros. Una jornada que estuvo marcada por diversos hechos de violencia y el gobierno exigió su condena sin matices. Vimos a una minoría de delincuentes que desató una ola de violencias, saqueos y vandalismo. Esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz. ¿Y esa condena surgió de todos los sectores políticos? Se nos pide condenar la violencia y por supuesto que la condenamos. Siempre lo hemos hecho. Pero creo que las palabras no pueden caer siempre en un vacío de forma cuando hay un fondo tremendo que reclama hacerse cargo. Vimos hechos que no nos gustan. A quienes estamos preocupados por la violencia, el llamado debe ser abordar sus causas y no seguir en condenas morales desde posiciones de privilegio. Yo creo que hay que investigar y condenar a los responsables del incendio de iglesias,
que no me parece a mí que eso esté en el camino del plebiscito. Tiene que investigarse a fondo porque esto podría significar encontrar mano mora detrás de estas acciones de violencia. Hechos ocurridos a solo días del plebiscito, y la pregunta es si el proceso puede correr riesgos si se reiteran estas situaciones. Pensé que no iba a volver a haber quema de iglesias nuevamente, es decir, acá, y por eso nosotros vamos a votar rechazo. ¿A quién le sirve esto? Solamente a quienes se oponen a los cambios profundos, y a los que quieren que la gente sienta temor. La única forma de que el proceso constituyente y también la elección de este domingo puedan llegar a buen término es que sean los demócratas, los pacíficos, quienes podamos ganarle la batalla a los violentistas que ponen en riesgo nuestra democracia. Independientemente que estos hechos sean utilizados por la campaña del rechazo, nosotros los hemos condenado no por un cálculo político electoral, sino que por una profunda convicción. Cuenta regresiva para un proceso constituyente que se generó tras las movilizaciones sociales que se iniciaron hace un año. Una condena a la violencia de distintos sectores políticos que esperan que el plebiscito del próximo domingo se desarrolle de buena manera. Bueno, y el comercio también tuvo millonarias pérdidas tras la jornada del domingo. Múltiples saqueos en Santiago y regiones terminaron con locales y supermercados vandalizados. En Melipilla, una trabajadora defendió una panadería pese a la amenaza con armas. Y en San Felipe, los delincuentes arrasaron con televisores y línea blanca, una de las peores caras de la jornada de ayer. Diagonal Paraguay con Camilo Enríquez, un servicentro fue saqueado a cuadras de Plaza Baquedano. Fue el primero de muchos locales de ese sector que fueron vandalizados este domingo durante las manifestaciones por el año del estallido social. ¡Apúrense! ¡Vamos! Los sectores aledaños a la zona cero fueron los más perjudicados. Portugal, Santa Lucía, Vicuña Maquena, donde tiendas y locales comerciales recibieron la furia de encapuchados, algo que tiene desconcertados a los vecinos. Ahora esto no sabemos cuánto tiempo va a quedar así. Pero ayer se veía que las personas entraban y salían como Pedro por su casa, nadie los atajaba. Tenemos mucha delincuencia también. No es solo lo que está pasando ahora, sino que ahora se exacerba un poco. Nos dejan sin supermercado, ya está quemado el Unimar de allá. Y sin el cajero, que también donde podíamos obtener platita. Un desastre. No le veo solución. Para ellos, muchos de estos grupos actúan de forma organizada. En esta imagen del saqueo de un supermercado de la Florida se logra apreciar que delincuentes van equipados, tienen herramientas y máquinas específicas para ingresar a estos recintos. Están organizados, si andan con sus herramientas ya están preparados para eso. Claro, si andaban preparados. Si no es así, pasé por acá ya un grupito y vamos abriendo así, no. Aquí hay una preparación. 52 personas fueron detenidas solo por robos en la región metropolitana tras la jornada del domingo. En San Ramón, 15 individuos fueron capturados tras ingresar a la fuerza en el único supermercado mayoritario del sector. Carabineros logró recuperar 18 millones de pesos en efectivo. Saqueos que también afectaron a la región de Valparaíso. Diversas multitiendas y locales comerciales en San Felipe fueron robados y destruidos. Televisores y refrigeradores, carros de supermercados llenos. Fueron las imágenes que marcaron los delitos en esa región, con un saldo de 83 detenidos. La violencia, el vandalismo, la delincuencia merecen el absoluto repudio de todos los sectores sociales. En Melipilla, estos hombres se robaron todo de esta panadería, incluso consumieron dentro del local. Sin embargo, la valentía de esta trabajadora, quien se atrevió a enfrentar a los vándalos, permitió detener a delincuentes que hasta ingresaron con armas. Amenazaron que iban a regresar e incluso intentaron, luego de que se fueron, como los
10 minutos regresó un tipo queriendo otra vez ingresar. Mil Delicias se llama la panadería que queda cerca de un supermercado que también fue saqueado. Una pequeña iniciativa que apenas lleva algunos meses y ya fue escenario de estos hechos. Los dueños calculan en 6 millones las pérdidas por el masivo asalto. Tienen que pagar porque es que eso no es protesta, eso es vandalismo. Eso es, eso es hacerle daño a Chile. Y es que más allá de daños estructurales y pérdidas millonarias, el saqueo de locales instala el temor de vecinos, pero también de locatarios y trabajadores que viven el día a día con la incertidumbre. Solo el sindicato Walmart calcula en 1.500 las personas afectadas en sus empleos debido a estos hechos. Pero ya los locales no pueden abrir en tranquilidad, la gente ya empezó de nuevo a sentir ese terror de estar trabajando y que entre una turba. Entonces, estamos complicados porque además ya hay otras marchas convocadas y ahí es donde se infiltran estos actos delictuales. Afecta a infinidad de habitantes de la zona, comerciantes y trabajadores que se desempeñan en ella. Esta violencia no tiene ninguna justificación. Son parte de las imágenes de la vergüenza, saqueos que afectan a locales comerciales y tiendas, pero que comprometen también a vecinos y trabajadores que volvieron a vivir una tarde de temor. Y atención a lo siguiente, fíjese que el Ejército va a solicitar el traslado del monumento al general Manuel Baquedano, que fue nuevamente vandalizado durante las manifestaciones de este fin de semana. Esta petición, que deberá ser resuelta por el Consejo de Monumentos Nacionales, genera debate entre la ciudadanía y las autoridades. Y muchos se preguntan si mover la escultura implica la renuncia a este espacio público. Se ve tan bonito ahí que da no sé qué que lo saquen, porque de tantos años que está ahí. Para mí que quede ahí nomás, pues. El comerciante José Opaso lleva 15 años trabajando en Plaza Baquedano, a solo metros de un monumento que cambia de color al ritmo de la tensión permanente entre manifestantes y autoridades. Una jornada lo vandalizan con rayados y lo pintan de rojo. Al día siguiente amanece con un aspecto remozado. Se ve bonito, pero lo malo es que lo pintan, lo vuelven a pintar, mal hecho lo que hacen, pero ¿qué le vamos a hacer? Símbolo de la disputa por el control territorial que tiene a la emblemática obra de Virginio Arias como la principal damnificada y que ha llevado a preguntarse si el monumento debe permanecer en Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones. Debería mantenerse porque es parte de una tradición y yo creo que este juego de pintar y despintar me parece un poco absurdo, ¿no? Debiesen sacarlo porque es algo totalmente incomprensible que lo pinten, que es algo de una manifestación que se está haciendo a nivel territorial de Chile, y lo pinten y al otro día amanezca de nuevo pintado, es como plata malgastada. Me da lo mismo que permanezca o se quede acá, pero si permanece aquí, van a seguir los mismos rayados. Si los sacan, los niñitos se van a enterar en otra parte, se van a entretener, pues. Eso es lo que pasa. Inaugurado en 1928, el monumento al general Manuel Baquedano ha sido vandalizado en múltiples oportunidades desde el comienzo de la crisis social. Me da una profunda pena porque Baquedano fue un hombre que no merece ese trato. Su conducción de la Guerra del Pacífico significó el triunfo de Chile en las armas de la Guerra del Pacífico. Además fue un general muy querido por sus soldados y por el pueblo de Chile. Él hasta que murió caminaba por las calles de Santiago, iba a tomar desayuno al Mercado Central, visitaba a los enfermos y lo quería mucho. Tanto es así que la estatua de Baquedano, que ya está siendo vejada permanentemente, fue construida por erogación popular. Ante los reiterados actos vandálicos, el Ejército pedirá la reubicación del emblemático monumento. Estamos realizando el estudio para hacer una propuesta formal de reubicación del monumento, para dar a un héroe, que es un héroe de Chile. Baquedano le pertenece a todos los chilenos, merece el resguardo que la imagen de este héroe requiere. El Consejo Monumento analizó en enero la solicitud de desplazamiento del monumento ecuestre a Baquedano y lo que señaló es que rechazó en su momento el traslado, pero frente a esos antecedentes, o sea, obviamente el Consejo siempre, frente a antecedentes nuevos, está abierto a evaluarlo. Sacar la estatua de Baquedano ahí es como decir que nos rendimos frente al vandalismo. Y yo creo que no es esa la señal que tenemos que dar a aquellos que nos gusta la democracia. Y los ciudadanos tienen que ayudar exactamente a aquello.
En caso de aprobarse el traslado del monumento, se manejan al menos 2 opciones para su nueva ubicación: el sector del edificio Ejército Bicentenario o la Alameda Bernardo O'Higgins. Posibles destinos para una escultura que ha estado en el centro de la polémica. Bueno, y durante esta tarde se han desarrollado manifestaciones en distintas ciudades del país para conmemorar un año del estallido social. En La Serena, tras una masiva marcha en la intersección de Francisco de Aguirre con la Ruta 5, un grupo comenzó a levantar barricadas y bloquear el camino. Carabineros tuvo que intervenir para restablecer el tránsito. En Copiapó, en tanto, también hubo una marcha que congregó a decenas de personas. En Valparaíso se juntaron en la Plaza Victoria y comenzaron a avanzar en dirección del Congreso. Levantaron barricadas entre las calles Pedro Montt y Uruguay. Carabineros tuvo que hacer uso del carro lanzaguas para poder dispersar a los manifestantes. El comercio debió cerrar sus locales por miedo a los destrozos. En Concepción, seguimos avanzando ahora hacia el sur, decenas de personas llegaron hasta la Plaza de Tribunales y a la Plaza de la Independencia, donde se manifestaron pacíficamente. Más tarde, eso sí, comenzaron los enfrentamientos con Carabineros, en donde se destruyó señalética y también hubo cortes de tránsito. En Temuco, en tanto, manifestantes se juntaron en pleno centro, donde realizaron actividades artísticas, pero cuando trataron de marchar por las calles, Carabineros los dispersó, ya que no tenían autorización, pero la gente se trasladó hasta otro punto donde hubo cortes de tránsito e incidentes con la fuerza policial. Y el ministro de Salud realizó una dura crítica al Ministerio Público. Cuando hay fiscales que persiguen a exministros de Salud, ¿por qué no persiguen también a los que llaman a manifestarse y no cumplen las normas sanitarias?, se preguntó. Enrique París hizo este emplazamiento en medio de la polémica por la petición de correos que pretende la Fiscalía. El titular del MinSal dijo que le solicitó a la Corte Suprema aclarar cuáles son esos emails requeridos por la investigación que involucra a autoridades y exautoridades del Ministerio como Jaime Mañalich. Lo que yo solicité es que se especifique con la máxima claridad posible las preguntas o correos electrónicos que debo entregar, señaló el ministro en el balance diario por la pandemia en nuestro país. El Ministerio Público evitó responder a los dichos del secretario de Estado. Cuando hay fiscales que persiguen a exministros de Salud y persiguen a funcionarios del Ministerio de Salud, ¿por qué no persiguen también a la gente que llama a manifestarse y no cumple las normas sanitarias? Los fiscales pueden entrar al Ministerio de Salud, sin embargo, no van a la Plaza Italia. Gimnasios y cines podrán volver a abrir sus puertas en comunas que avancen a la fase 4 del plan Paso a Paso. Situación en la que están 26 comunas a lo largo del país. Para quienes regresan a sus entrenamientos, hay en todo caso una serie de medidas a cumplir. Los camarines y los gimnasios, por ejemplo, estarán cerrados, así como en el cine no podrán venderse alimentos. 7 meses han estado cerrados y los coletazos de la pandemia para los gimnasios, según asegura su gremio, son graves. Hoy por fin ya tienen autorización para la reapertura en comunas que han avanzado a la fase 4. La base de esta pandemia está en la limpieza de cada uno, el aseo personal y el aseo de las instalaciones, en las distancias y en los aforos. Y lo que hicimos acá es subdividir justamente en 6 espacios, un poco más grande incluso lo que exige la autoridad, para que la gente también, como te comentaba, pueda reservar su espacio de entrenamiento y poder tener una distancia apropiada. Hay protocolos para mantener la seguridad al interior de estos espacios y, por ejemplo, habrá que usar mascarilla en todo momento. Las salas de clases y entrenamiento tienen un aforo máximo de 10 personas y las máquinas que se van a utilizar deben tener una distancia de 2 metros entre sí. La recomendación es cambiarse la mascarilla durante el entrenamiento. La humedad disminuye el efecto protector. Aunque el permiso ya existe para funcionar, todavía las máquinas no se mueven. Dicen estar recién preparándose y agilizando los procesos administrativos. Reconversar, hacer anexos de contrato, descongelar a la gente de la AFC, acotar los horarios de funcionamiento y número de clases que ofertábamos. Por lo tanto, hay un ajuste administrativo que no es rápido, y que esperamos en 3-4 días solucionarlo. Y es que varios trabajadores de gimnasios, al tener sus contratos suspendidos, optaron estos meses por buscar otras fuentes de ingreso y habrá que evaluar quiénes quieren volver a sus puestos bajo nuevas condiciones. Inicialmente, la apertura de estos centros en el plan Paso a Paso estaba contemplada en el paso 5 de apertura avanzada, pero la autoridad sanitaria decidió adelantarlo.
Hoy día sabemos que la actividad física, del punto de vista sanitario, es una actividad que es protectora desde el punto de vista de salud. Por eso es importante seguir avanzando en estas estrategias, en este paso a paso, con medidas sí muy estrictas y protocolos muy estrictos que van a ser fiscalizados por parte de la autoridad sanitaria. El protocolo obliga además a sanitizar y ventilar cada 30 minutos los espacios. También tendrán que mantener cerrados los camarines, algo que desde la industria piden volver a evaluar. Que no podamos abrir la ducha, eso afecta demasiado a gimnasios que están en lugares de oficina, en que en general son los más chiquititos. Por lo tanto, sería bueno revisar, que el gobierno escuchara esto y revisar un protocolo para la apertura de duchas. Están hechos en otros países. El avance en el plan paso a paso también permite la apertura de los cines en fase 4. Aquí también habrá restricciones como aforo reducido y la prohibición de vender e ingerir alimentos. Bien, pues como todas las semanas vamos a monitorear lo que sabemos del COVID-19. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Un agrado de compartir nuevamente. Oiga, doctor, estábamos viendo recién lo que se va a poder realizar en fase 4. Estas 20 y tantos comunas del país que están en esta fase, aperturas de gimnasios, volver a ir al cine, cosas que eran tan cotidianas para nosotros que después de 7 meses ya casi se nos ha olvidado cómo se hace. Evidentemente es una oportunidad, pero también es un riesgo. Claro, la verdad es que es un privilegio hoy en día volver a estas actividades. Desde el punto de vista de gimnasio, la actividad física es importante y sin duda la actividad cultural también. Ahora, todos estos riesgos tienen que ser muy medidos y se están tratando de tomar medidas para disminuir el riesgo en todo ello. No utilizando camarines, con una serie de restricciones y desde luego hay que monitorizar los resultados en las semanas siguientes. Bueno, eso en nuestro país. Veamos lo que está pasando en Europa porque ya estamos hablando derechamente y tenemos información gráfica para compartir con ustedes en la casa de una segunda ola. Hay preocupación en Europa, pero en especial por lo que se está viendo en el centro y el este del continente. A nivel mundial ya superamos los 40.500.000 contagios y hay países en los cuales la cifra de nuevos infectados se ha disparado. Y por favor, mire las cifras y comparémoslas con la de nuestro país. Los nuevos contagios de COVID-19 en Rusia, casi 16.000. Efectivamente. Francia, 13.243. Hemos visto cómo están cerrando ya nuevamente los bares, los restaurantes. En España se ha clausurado también un montón, mucha gente, 12.214. Italia, 9.338. Bélgica, en los Países Bajos, 9.138. Y para que tengan una idea, lo comparamos con lo que tenemos en nuestro país. 1.545 casos diarios. Esto que estamos viviendo en Europa es derechamente una segunda ola, doctor. Efectivamente. Si bien el virus no desaparece con el verano, está claro que tiene un comportamiento donde recrudece más en invierno cuando los seres humanos nos juntamos más. El otoño en Europa está significando más posibilidades de contagio. En España, por ejemplo, el secretario de Sanidad de la Generalidad de Cataluña le dio positivo ya y ha quedado en aislamiento. Se han debido tomar nuevas restricciones en todo el país. En Francia, 9 ciudades con toque de queda. En el Reino Unido se prohibieron las reuniones bajo techo dentro de las casas. O sea, estamos volviendo a ver medidas como las que se vieron en marzo. ¿Y cuál es la diferencia? Sorprendentemente, hay más casos ahora que en marzo. Bueno, eso le iba a comentar. Estaba viendo durante esta jornada de ayer también noticias de la televisión española y ellos comentaban estar viviendo la peor semana desde el mes de abril en cantidad de contagios y evidentemente la cantidad de personas que están siendo nuevamente sometidas a cuarentena. Pero aparentemente se está dando esto que ya hemos conversado en otras oportunidades, doctor, y que a lo mejor es bueno ya con más información consolidada analizarlo. Más casos incluso de contagios, pero una letalidad un poco menor. Así es. La letalidad se hace en base al número de casos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Uno es que efectivamente el cuidado y atención de los pacientes haya mejorado a lo largo de estos meses, una posibilidad. Y otra es que efectivamente el contagio sea de una cepa que es desde luego más contagiosa, pero no necesariamente más letal. Tercer elemento,
más contagio de jóvenes y menos contagio de gente mayor. Perdón, eso de más contagios de jóvenes es interesante porque tiene que ver con la apertura que vivió Europa en semanas posteriores. Estamos hablando de centros nocturnos, restaurantes, actividades al aire libre, gimnasios, las playas también, donde se veía mucha población más joven probablemente que adultos volviendo a, por decirlo de alguna manera, la vida social, no al confinamiento, y allí mayor posibilidad de exponerse al contagio. Efectivamente, y eso ha determinado también que en la mayor actividad social de los jóvenes aumentan los contagios, pero pueden quedar hospitalizados, pueden estar graves incluso en un 20%, pero al final del día los que mueren son menos que cuando afectó en marzo, recordemos, y abril, residencias de larga estancia de adultos mayores donde la mortalidad fue catastrófica en Europa. Ahora, doctor Ugarte, todas las semanas el coronavirus nos sorprende, más bien las investigaciones sobre el coronavirus nos sorprenden. Se ha descubierto un gen que compartirían los pacientes COVID con los neandertales. Efectivamente. ¿Qué relevancia tiene el punto de vista de la investigación y qué podemos sacar como conclusión de aquello? Bueno, es muy interesante porque en un artículo que está prepublicado en la prestigiosa revista Nature, han hecho un estudio del genoma de los pacientes con COVID en diferentes lugares. En nuestro continente, en Brasil, pero en Europa, en Suecia, en el Reino Unido, diferentes centros han aportado muestras genéticas de los pacientes. Y empiezan a estudiar y han hecho un exquisito mapeo genético de los pacientes para ver si podían correlacionar algo con algo. Sorprendentemente se ha encontrado que en el cromosoma 3 hay una secuencia que comparten los pacientes que tienen mayor mortalidad con una secuencia genética de los neandertales. Y esto es curiosísimo porque en nuestros ancestros, cuando comienza nuestra especie humana, al parecer hubo una mezcla entre nuestros ancestros y nuestros primos, que eran los neandertales. Hubo entrecruzamiento de especies. ¿Se ha descubierto una población concreta donde se habría producido esa mezcla? Sí, efectivamente. O sea, vemos que, por ejemplo, en el sur de Asia, especialmente en Bangladesh, por ejemplo, el 63% de la población tiene esta mezcla con estos parientes lejanos nuestros que son los neandertales, donde los ancestros homínidos se mezclaron con ellos. En Europa un poco menos y en América aún menos. Y eso significa que, por ejemplo, en los casos de gente proveniente de Bangladesh en el Reino Unido han tenido una mortalidad tremenda. Pero precisamente por este genoma 3, dice usted. Por este genoma que está en el cromosoma 3. Y esto mismo ocurre en pacientes de Europa, de América, ¿no es cierto?, que compartimos esa secuencia genética. Saltamos millones de años hacia el presente, doctor, para preguntarle, hemos descubierto o hemos reforzado lo fundamental que es el lavado de manos. Pero ahora también descubrimos lo fundamental que es el lavado de dientes. Y parece que estamos volviendo a la época del jardín infantil, donde decían lavarse las manitos, lavarse la cara, lavarse los dientes. ¿Cuál es la importancia de lavarse los dientes para prevenir los contagios de coronavirus? Bueno, la verdad es que es interesante porque un investigador del Reino Unido y un investigador en Alemania han estado trabajando con un concepto que parece de sentido común. El virus ingresa a nuestro organismo principalmente por nariz y boca y se reproduce en la faringe. Entonces, al igual que lavarse las manos, lavarse pulcramente los dientes pareciera tener un efecto sobre este reservorio. Disculpe, doctor, ¿con alguna pasta especial o cualquier dentífrico sirve para estos efectos? Sí, han hecho estudios con diferentes dentríficos y también con enjuagues bucales de diferente tipo. Y lo que hay hasta el momento no son estudios aleatorizados con control, pero estudios experimentales donde usan mezclas con partículas virales y usan lavado de dientes y ven que se puede eliminar con un lavado prolijo de la cavidad bucal. Y esto, ¿qué se ha visto? Que los dentríficos habituales tienen algunos componentes que son similares a los antisépticos que usamos para lavarnos las manos.
Ya, no se le va a ocurrir a nadie utilizar alcohol gel para esos efectos. No. Un muy buen lavado de manos, un muy buen lavado de dientes, y yo me imagino que después del lavado de dientes, toda vez que podría haber allí partículas, volver a lavarse muy bien las manos, doctor. De acuerdo, y por ejemplo, hacer enjuagues bucales, ¿sí? Sobre todo con algunos enjuagues bucales, puede disminuir la cantidad de partículas que uno tiene en la boca. Y esto, por ejemplo, nuestros vecinos de Argentina han utilizado un derivado de algas rojas, la carreginina para aseo bucal, que ya se había visto que en influenza y resfrío común disminuían la cantidad de infecciones, y ellos han mostrado que disminuye la cantidad de infecciones en coronavirus. O sea, disminuye la carga vírica. Disminuye la carga vírica y, por lo tanto, usado preventivamente en personal de la salud, demostraron que disminuía la cantidad de infecciones. Simplemente aseo bucal y utilizando carreginina. Lo mismo a lo básico, la importancia de lavarse las manos, la importancia de lavarse los dientes. Doctor Ugarte, como siempre, un agrado estar con usted. Aprendimos todas las semanas monitoreando el coronavirus. No, el agrado es totalmente mío. Que esté muy bien. Gracias. Vamos con otras informaciones. Fíjese en lo siguiente. Mire estas imágenes. En un enfrentamiento con palos. Así terminó el descontento de 2 trabajadores de una empresa de reparto en contra de ciclistas que habrían estado obstaculizando su paso en la calle. Enfrentamientos que, según organizaciones de ciclistas, son cada día más habituales. Además, acusan inseguridad vial que ya ha costado la vida de 61 personas en el primer semestre. A plena luz del día, la intersección de Lira con Marina en Santiago Centro se convirtió en un ring. La razón, el uso de la vía exclusiva de buses por parte de unos ciclistas. Los agresores, trabajadores de una empresa de transporte, usaron hasta palos. Uno de los afectados hizo sus descargos a través de redes sociales. Asegura que en todo momento quisieron evitar la violencia. Interpuso su camión en el avance frente a la bicicleta de mi primo, ante lo cual se bajaron de manera prepotente y amenazadora. Yo le pregunté que por qué venía con una botella de vidrio si nadie estaba peleando. Él insistió en que nosotros éramos 3 y que tenían que dar cara y que tenían que pelear. Un hecho que no dejó indiferente a los vecinos del sector, que desde los balcones grabaron la pelea. Es un sector que pasan muchas cosas, accidentes, peleas. Le echan la caballería encima, a los ciclistas, así que entre todos se pelea. Aquí siempre ha habido pelea, la tarde por lo que quedan. Después de las 6 pasa harto ciclistas. Enfrentamientos por el uso de la calle que han ido aumentando. Los ciclistas aseguran que la seguridad vial es un problema sin resolver y que deben convivir a diario con la falta de condiciones. Las peleas con automovilistas ya son habituales. Los automovilistas no tienen respeto a los ciclistas, no respetan nada. Es parte de todos los días que los automovilistas agreden a los ciclistas. Hay vehículos que ni siquiera respetan la ciclovía. Algunos se saltan, sobre todo acá en el centro, la ciclovía y van como si fuera su vía. Problemas en las calles que han impulsado a los ciclistas a manifestarse por medidas, sobre todo tras una alarmante cifra, 61 ciclistas fallecidos en el primer semestre, un aumento de 33% en comparación con el año pasado. Nos ha dejado totalmente abandonados a los ciclistas, que está totalmente peligroso, ya que no existe una estructura vial en Santiago ad hoc para el uso de la bicicleta. Queremos, por favor, que los conductores tomen conciencia de nuestra existencia y que respeten la vida humana. Acusan abandono, pero las autoridades aseguran estar trabajando para entregar más condiciones. Todavía nos falta para tener una cultura de seguridad vial. Estamos trabajando junto a los municipios de todo el país en la implementación de nuevas ciclovías temporales para crear más espacios seguros para los ciclos. Convivencia vial urgente en atención a las cifras, un desafío para las autoridades para que justamente este tipo de imágenes dejen de ser tan frecuentes. Tajantemente, el presidente Piñera aseguró que no va a permitir que grupos minoritarios entorpezcan el plebiscito del próximo 25 de octubre. A solo 6 días de esta histórica votación, el CERVEL afina los detalles para garantizar el correcto y seguro desarrollo de este proceso. Oiga, pero veo que ya hay votos dentro de la urna y el plebiscito no ha comenzado.
No ha comenzado aún, aunque queda menos de una semana para su realización. Por eso el CERVEL mostró a las distintas autoridades el protocolo que regirá a la hora de votar. Dejar el carnet sobre la mesa, sacarse la mascarilla por 3 segundos para verificar identidad, retirar los votos, marcar la opción, depositarlos en las urnas, firmar y retirarse del local. 8 pasos que deberá seguir para garantizar su derecho y lograr un plebiscito seguro para usted y los demás. Creo que contamos con uno de los mejores protocolos de seguridad y de tranquilidad a las personas para que el 25 de octubre puedan concurrir a votar en calma. Otro foco de atención de las autoridades es la seguridad pública al interior y exterior de los locales de votación. Los hechos de violencia registrados en el último tiempo, como los de este domingo, han provocado la preocupación. Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso. No se los vamos a permitir. La misión de nuestras policías es garantizarle a usted, señora, a usted, señor, que puedan emitir su voto con libertad. En medio del discurso del presidente Piñera, al costado del Colegio de la Reina, en donde se realizaba la actividad, un grupo de vecinos salió a los patios de sus residencias y se manifestó con cacerolas. Lo que ocurrió acá es algo razonable, está dentro de la libertad de expresión. El presidente del CERVEL, proyectando el plebiscito, llamó a realizar el proceso en calma y a respetar todas las normas para evitar episodios conflictivos. Un ejemplo, evitar como en todas las elecciones la propaganda en los locales de votación. Que no vayan con una mascarilla que diga apruebo o con una mascarilla que diga rechazo. Como eso es hacer campaña, probablemente les van a pedir que cambien su mascarilla. Otro llamado fue a los sectores políticos para que promuevan un ambiente de paz, evitando eventuales confrontaciones que podrían empañar la elección. Reiteramos el llamado a la amistad cívica. Creo que civilizadamente tenemos que resolver nuestros problemas y es la forma que nos ofrece la democracia. Amistad cívica de cara a la inédita elección. Llamado de las autoridades para garantizar el correcto desarrollo de un proceso que pasará a la historia y que por sus consecuencias requiere de una alta participación ciudadana. Frontera Global. Bien, pues ya estamos con nuestro compañero de labores, Anuar Farrán. Anuar, ¿cómo estás? Buenas noches. Para monitorear en Frontera Global lo que está pasando con Bolivia, nuestro país vecino que está viviendo los cómputos ya del proceso electoral donde podría, se dice, haber ganado el candidato del MAS, del expresidente Evo Morales. Como bien dices tú, fíjate que, bueno, ganó el candidato de Evo Morales. A esta hora continúan contando los sufragios. Las principales autoridades políticas del país han reconocido la victoria de Luis Arce y la prensa boliviana está hablando de una verdadera masacre. Esto básicamente porque ni siquiera hubo que ir a una segunda vuelta. Si bien el cómputo oficial no está listo, los datos que se manejan hasta ahora muestran que el socialista Luis Arce es el ganador. De hecho, la propia presidenta interina de Bolivia y su principal contendor, el expresidente Carlos Mesa, han reconocido la victoria del candidato socialista. Vamos a revisar ahora mismo el sondeo a boca de urna preparado por la plataforma CIES Mori. La vamos a ver, Iván, en nuestra pantalla a continuación. Fíjate tú, es una plataforma, bueno, fueron 2 plataformas con resultados bastante similares. El partido Movimiento al Socialismo, un 52,4%. Esto es una verdadera masacre porque ni siquiera hay que ir a un balotaje. 52%, muy, pero muy lejos, ¿no es cierto?, del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que obtuvo un 31,5%. Sí, expresidente, y que además recordemos que fue el encargado internacional de la demanda de Bolivia a cargo del expresidente Evo Morales. O sea, él tuvo al principio un trabajo con Evo Morales, pero después se distanció. Exactamente. Presidente de Bolivia, expresidente de Bolivia y también periodista. Mira, tenemos al candidato Luis Fernando Camacho. Él es de Santa Cruz de la Sierra. Decía que iba a ganar en primera vuelta. Bueno, y obtuvo el tercer lugar. Y acá tenemos al candidato Chi Jun-chung con un 1,6%, ¿no es cierto?, de las preferencias. Dicen que Arce es el sucesor de Evo Morales y que fue el cerebro tras el boom económico, ¿no es cierto?, que vivió Bolivia durante los últimos años. Es que la gente lo estima y eso básicamente porque mientras fue ministro de Economía, la pobreza se redujo cerca de un 25% allá en el país altiplánico. Los detalles de las elecciones en Bolivia a continuación en el siguiente informe.
Para muchos fue un resultado sorpresivo, para otros un acto de justicia electoral. Es que el mismo hombre que se abraza en esta imagen es el nuevo presidente de Bolivia, ex ministro de Evo Morales, hijo de profesores. Luis Arce estudió economía en La Paz, luego un máster en Inglaterra y a su regreso ingresó en la política de su país. Sin embargo, ayer dio un paso más tras convertirse en el presidente número 67 que ha tenido Bolivia desde 1825. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. A Luis Arce se le conoce como el Delfín, como el abanderado de Evo Morales, el candidato del movimiento al socialismo, el MAS. Fue dado como ganador en primera vuelta incluso por la mandataria interina Yanine Áñez y otros jefes de Estado de la región. Es que, de acuerdo con un sondeo a boca de urna, Arce habría obtenido más del 50% de los sufragios. Todos sabemos que no tendremos resultados definitivos hasta que acabe el conteo oficial de votos. Y por eso, hasta que lleguen los resultados, quiero pedir a los partidos políticos y a todos los ciudadanos 3 cosas concretas. 1, paciencia. 2, cumplir la ley. Y 3, evitar actos de violencia. Eso fue lo que pidió la presidenta interina. Por su parte, el candidato Carlos Mesa reconoció el triunfo de Luis Arce, quien le habría sacado más de 20 puntos de ventaja al expresidente. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, comunidad ciudadana, es amplia. El candidato socialista fue ministro de Economía durante 12 años en el gobierno de Evo Morales y su destacado trabajo lo llevó a ser considerado por algunos como el padre del milagro económico boliviano. Se impuso el domingo las elecciones presidenciales de Bolivia por una diferencia suficiente para evitar una segunda vuelta con su rival conservador Carlos Mesa. De este modo se pavimenta el regreso de Evo Morales, que no pisa suelo boliviano desde el pasado 12 de noviembre del año 2019, día en que abandonó la Casa de Gobierno para pedir asilo político en el extranjero. Bueno, recordar que si bien es cierto, casi todos han reconocido el triunfo de Luis Arce, el conteo oficial tardará unos 4 días, así es que estaremos muy atentos a esas informaciones. Bien, finalizábamos esta nota diciendo que Evo Morales había pedido asilo político fuera del país, pero ¿cuál es la ruta que hizo Evo? ¿Qué países ha recorrido? ¿A dónde fue el expresidente boliviano? Lo revisamos a continuación también en nuestra pantalla. Ya tenemos ahí al expresidente Evo Morales. El 22 de enero del año 2006 asume como presidente de la nación boliviana Evo Morales. Vamos a seguir avanzando en esta línea de tiempo. Fíjate tú, el 10 de noviembre del año 2019 tiene fin su mandato. Él renuncia después de unas bulladas elecciones, que todos recordamos, donde también se habló de un fraude electoral. Llega a México como asilado político el 12 de noviembre del año 2019 y posteriormente de estar en México se traslada el 12 de diciembre hasta Argentina, el 12 de diciembre del año 2019, y es ahí, Iván, donde todavía permanece. ¿Qué pasará con el futuro de Evo Morales? ¿Podrá regresar hasta Bolivia? Bueno, es una incertidumbre. El virtual triunfo de Luis Arce abrió la posibilidad del regreso a Bolivia de Evo Morales. Sin embargo, el ex mandatario enfrenta una serie de acusaciones ante la justicia, por lo que un eventual retorno no será inmediato. Los detalles los revisamos ahora en el informe que ha preparado la periodista Belén Arellano. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. Con esas palabras, el expresidente boliviano se refirió al gran sueño que mantiene, regresar a su país. Evo Morales lleva un poco más de 10 meses asilado en Argentina tras su salida abrupta de Bolivia en medio de violentas manifestaciones después de unos comicios catalogados como fraudulentos por la OEA.
El triunfo de Luis Arce abre una luz de esperanza para el exmandatario, pero no sería un camino fácil. Nosotros acá lo estamos esperando a don Evo Morales. Lo estamos esperando, que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Morales tiene varias órdenes pendientes de la Fiscalía Boliviana por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, además de acusaciones por estupro con una supuesta expareja. El ministro de Gobierno interino, Arturo Murillo, ha sido uno de los más críticos con el exmandatario, a quien ha acusado en varias oportunidades de haber seguido cometiendo delitos desde Buenos Aires. Si el señor Morales sigue cometiendo delitos, después que no se queje de la rigurosidad de la ley. Nosotros vamos a aplicar la ley en todo su ámbito y no vamos a ser absolutamente generosos con nadie que viola la ley en nuestro país. Arce señaló a medios locales que el exmandatario debe tener la oportunidad de defenderse en tribunales de manera presencial. Morales, por su parte, ha desestimado constantemente las acusaciones del gobierno interino y se ha burlado de la actitud del ministro de Gobierno. Murillo dice que Arce debería irse preso. Quisiera ver preso, como así yo quiero, compañeros, saludar a Murillo, felicitar que él es nuestro mejor jefe de campaña. La pregunta de quién será el nuevo presidente de Bolivia ya quedó respondida con el triunfo del MAS según los sondeos previos. Ahora la incertidumbre se centra en el posible retorno de Evo Morales y las acusaciones en su contra que deberá enfrentar ante la justicia de su país. Bien, ahí estaba entonces este informe. Iván, permaneceremos muy atentos a todas las informaciones que nos lleguen desde Bolivia respecto a este proceso eleccionario que está viviendo ese país. Bueno, si usted quiere profundizar más o menos a las 10:30 de la noche, Anuar también va a estar en nuestra señal 24 horas con información internacional. Así que, Anuar, felicitaciones por aquello. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Estar ahí desde las 10:30 con todas las informaciones internacionales antes de Vía Pública. Perfecto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, pues nosotros queremos aprovechar de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras noticias. Usted lo recordará. Estuvo a punto de cumplir 125 años y podría haberlo celebrado si no fuese porque se acaba de confirmar que va a cerrar sus puertas y para siempre. Estamos hablando del bar Cinzano en Valparaíso, probablemente uno de los más históricos puntos de la bohemia porteña, que no pudo más tras los problemas que le generó el estallido social y luego la pandemia. Caminito que el tiempo ha borrado. Tradicional el canto ese, qué sé yo, sumado a una cocina bien típica con chorrillanas exquisitas y un Borgoña atrayente. Toques todos de un bar eterno. A este local entraban moros y cristianos y eran tratados de la misma forma todos. El Cinzano fue para muchos, y por mucho, algo más de un siglo. Una de esas tabernas icónicas, en Ciudad Icónica. Nosotros siempre teníamos como un eslogan: el que no conocía el Cinzano no conocía Valparaíso. Repasa una voz de 3 décadas allí garzoneando en la interna de uno de esos trozos de bohemia históricos del puerto. Cuando tú cantabas boleros, toda la gente te decía, la llevo a grabar, me la llevo, porque venía mucho turista extranjero. Su ubicación entonces de lujo, un lugar de esos que el estallido social transformó, haciéndole escenario de una agitación que no permitiría al Cinzano volver a volar en la fantasía nocturna, menos con la pandemia que le seguiría luego. Aquí se baila tango, se toma bueno. Veníamos con los profesores y también veníamos con mis compañeros. Es como era parte de las tertulias y de la convivencia de nosotros. Un daño al ecosistema productivo porteño, de ese tenor han llegado a ser los conceptos que asoman con el cierre del Cinzano. Y lamentablemente las autoridades se han cegado y no se han preocupado de lo que realmente está ocurriendo en la ciudad, que son las pérdidas de estos negocios emblemáticos. En fríos términos judiciales fue un fallo del cuarto juzgado civil de la ciudad Puerto el que hace cosa de una semana puso fin a lo que ya era una larga agonía, teñida por problemas con el pago de su patente de alcoholes, sueldos y deudas previsionales. Lo mató la mala administración. Muerte asistida esta, pues, fue solicitada por el propio dueño del Cinzano no hace mucho, el 1 de septiembre. Yo trabajé 15 años, pero mi papá, que era el pianista, trabajó 30 años. Que nadie haya ayudado a que esto no pasara, me da pena, por supuesto. Hace un mes y medio, La Piedra Feliz, otro ícono llegando al barrio Puerto, anunció su cierre para siempre.
Uno más de esos 40% de locales de Valparaíso que ha dicho adiós en este muy acontecido año. Vamos a convocar a los grandes grupos económicos de la ciudad, Cencosud, Walmart, el grupo que controla Nicolás Ibáñez, a crear un fondo de apoyo de emergencia al comercio local y al turismo de Valparaíso. Pensamos que es momento que los grandes empresarios ayuden a través de este fondo a los más pequeños. Una realidad que ha azotado fuerte a la bohemia porteña y de igual forma a sitios similares en Santiago. Subsistirán algunos, quedarán en el camino otros. El Cinzano, uno de ellos en la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, cuyas historias ya solo las transmitirá el viento, tal como hace con las últimas notas y postreros versos de ese canto que iluminó tantos años, aquel bar que nunca otra vez veremos abierto. Como si fuera esta noche la última vez. Al anuncio del comienzo de la Navidad en Venezuela, este mes, hoy el presidente Nicolás Maduro volvió a sorprender. Dispuso desde el lunes la reapertura total de las actividades económicas del país. La semana pasada, Nicolás Maduro sorprendió con el anuncio de que la Navidad en Venezuela comenzaría el 15 de octubre. En familia, con seguridad, prepararnos para Navidades felices. Entonces vamos a empezar ahora a flexibilizar otros sectores, que se vayan preparando. Así, este lunes sorprendió con otro anuncio. Desde junio, Venezuela se regía con un esquema 7+7 para la apertura de comercios, donde alternaba 7 días de cuarentena radical, con todos obligados a cerrar salvo los sectores de la salud o alimentos, con 7 que permitían retomar las actividades. Pero desde ahora y después de 7 meses de cierre, Maduro dispuso la reactivación total de las actividades económicas del país. Vamos a flexibilizar mueblerías, piñaterías, quincallerías, confiterías, joyerías, casas de empeño, floristerías, viveros, perfumerías, entre otros. Son parte de una infinidad de comercios enumerados por el mandatario que pueden reanudar sus labores. La reapertura también contempla el sector del turismo, como balnearios, playas, posadas, hoteles, eventos públicos en sitios abiertos, autocines y otras actividades al aire libre. Este avance está apoyado en una disminución en el número de nuevos contagios, según las cifras oficiales. En los últimos datos, el país sumó 347 nuevos casos de COVID-19 y 5 muertes, lo que deja un total de 736 fallecidos y poco más de 86.000 contagios. Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch y la oposición aseguran que las cifras reales son mucho más altas. La mayor tasa de mortalidad en sector salud de América Latina está en Venezuela. Y la cifra real de casos diarios y de contagiados es el triple de lo que anuncia la dictadura, según todas las proyecciones y modelos matemáticos. Esa es la realidad del COVID-19 hoy en Venezuela, aunque Maduro pretenda construir una falsa normalidad. Nicolás Maduro pidió a los ciudadanos seguir usando mascarilla y aplicando el distanciamiento social para poder avanzar en nuevas medidas con miras a diciembre, cuando prevé reabrir los espacios turísticos a los extranjeros y activar los vuelos internacionales. Día clave, día importantísimo para Colo-Colo. Mañana martes, jugándose su opción deportiva y económica. Colo-Colo enfrenta a Jorge Wilstermann por Copa Libertadores en la última fecha de la fase de grupos. Si gana, asegura próxima ronda en la Copa Sudamericana. Pero además la victoria le da muchas opciones, chances para seguir en octavos de final de la Copa Libertadores. Algo que sería muy bueno para el fanático de Colo-Colo, teniendo en cuenta lo que está viviendo en el Campeonato Nacional, penúltimo. Y si mañana también es un día importante para Colo-Colo, mañana juega La Serena, que si gana, deja como colista al Cacique, reitero, en la primera división del fútbol chileno. Día importantísimo, que detalles los ves a continuación. Incluso de lo económico, el partido del $1.000.000. Que le había quitado la presión a este partido del $1.000.000. Este martes habrá mucho en juego en el Monumental. Colo-Colo enfrentará a Jorge Wilstermann.
podrían recibir una importante recompensa. Yo creo que pensar en el dinero, pensar en pasar una fase antes de jugar mejor, es una manera equivocada de pensar. $1 millón. Ese es el premio por superar la fase de grupos de Copa Libertadores. Una cifra que Colo-Colo necesita. Para Quinteros, el foco está en la cancha. ¿Para qué vas a cargar a los jugadores de presión y más presión si vos sabés que lo que tenés que hacer en el campo es jugar mejor que el rival? Este es el defensor central que quiere el entrenador colocolino, Maximiliano Falcón, uruguayo, 23 años, juega en Rentistas. Sería el reemplazante del lesionado Matías Saldivia. Y después, con respecto a las incorporaciones, está dentro de una lista de posibles Falcón, pero hoy no quiero hablar mucho de las incorporaciones de jugadores. Y algunos problemas del pasado también se solucionan. Se va a evaluar la posibilidad de que Colo-Colo pueda perder los 3 puntos. El Tribunal de Disciplina decretó una multa de 15 millones de pesos por el bochorno del fútbol chileno, cuando el cacique no pudo jugar ante Antofagasta por casos de COVID. Será reprogramado. El directorio que presentó la denuncia tendrá que apelar a la segunda sala. Y esto claramente no es justo. En el puro viaje gastamos sobre 8 millones para ir a jugar el partido. Para Colo-Colo 15 millones no es nada. Una sanción económica que mete presión. Colo-Colo más que nunca necesita ganar el partido del $1 millón. Arturo Vidal, Alexis Sánchez también se preparan para un estreno. Sí, este día miércoles, ya iniciando la fase de grupos de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, donde el Inter en su primer partido va a enfrentar al Borussia Mönchengladbach. Hablan en Italia que Arturo Vidal sería titular otra vez en el cuadro de Antonio Conte, que tendría como principal duda la de Alexis Sánchez, que si bien no es un titular indiscutido hoy, con los delanteros Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, están viendo la posibilidad de que pueda ser alternativa, citado, porque arrastraría problemas físicos que no los mostró de todas maneras en el último partido, el día sábado, cuando el Inter perdió por 2-1 frente al Milan. Ahí va Zlatan, tapó Handanovic, Zlatan, gol, centro Zlatan, golazo, ganó el Milan. La caída en el derbi de la ciudad de Milán fue un duro golpe para Inter, para Arturo, para Alexis y también para Conte, pero están convencidos que lo mejor está por venir. El proyecto de Antonio Conte parte con la dupla Alulá, Lukaku con Lautaro, pero en el medio asoma el Rey. El mañana se puede construir en torno a Arturo Vidal y Nicolò Varela, un alumno de toda la vida y uno más reciente. Arturo, el Rey Arturo, gran pelota y está Hakimi. No. Gaceta de los Sport dice que Vidal, cuando crezca en condiciones, el tiempo y la eficacia también aumentarán. Vidal aún no ha jugado un partido entero y se espera que en el debut por Champions League sí lo haga. El que está en duda es Alexis Sánchez. Sí, Sánchez è arrivato ed eravamo... Cuando Sánchez llegó estuvimos muy alarmados porque desde Chile se hablaba de un infortunio bastante grave de tipo muscular. Es la gran interrogante de Antonio Conte. Alexis aún no está recuperado en un 100% y será evaluado médicamente para ver si puede estar presente en el debut de Inter en Champions. Este viernes se entrenó, pero lo hizo a un ritmo bajo para no arriesgarlo. Tenemos que jugar 7 partidos en 23 días. Ahí, lo pedís, lo tenés. Maravilla, el pasado fin de semana ante el Milan jugó cerca de 12 minutos solamente. Se esperará el informe médico para ver si puede jugar un poco más y ser más importante para los nerozzurros. Ya este martes habrá más certeza sobre el estado físico de Maravilla, mientras el Rey Arturo prepara su armadura para su estreno en el torneo que tanto sueña. ¿Qué pasó hoy con el equipo de Marcelo Bielsa? El Leeds, cerraba frente al Wolverhampton la quinta fecha de la primera división del fútbol inglés, pero perdió el cuadro del ex técnico de la selección chilena porque en el minuto 25 de la segunda etapa el remate del mexicano Raúl Jiménez, es desviado por un jugador del Leeds, por Phillips. Autogol, ahí ves la reiteración, ¿no? Clarito, 1-0. La victoria para el Wolverhampton. Quedó 10º en la tabla de posiciones el Leeds con 7 unidades. Si ganaba,
quedaba tercero, por sobre el Liverpool. Sí, lamentable. Pausa, volvemos con más información, acá en 24 Horas Deportes. El regreso sigue a la titularidad de Claudio Bravo, ya recuperado de su lesión. Buenas noticias para la selección chilena y Reinaldo Rueda. El tema es que esta vuelta fue con polémica. Se habla también de robo en Europa, lo veíamos en las clasificatorias sudamericanas. A propósito del VAR, en rigor la implementación del VAR y de quienes tienen el criterio para sancionar luego de ver las imágenes. Un robo que sufrió Claudio Bravo y Manuel Pellegrini en la derrota del Real Betis frente a la Real Sociedad. 28 días después, Claudio Bravo volvió a la cancha. 20 de septiembre contra Valladolid fue su último partido. Bueno, lamentablemente Claudio tuvo una distensión de su rodilla. Esta vez retornó ante su ex club, la Real Sociedad, caída por 0-3. No plasmamos lo que veníamos mostrando. Creo que también en cuanto a ocasiones no tuvimos la contundencia de otros partidos. Es el titular de Pellegrini. Tiene voz de mando. Allí está el hombre que vuelve, allí está Claudio Bravo. Una enorme expectativa en Chile por la vuelta de Bravo. Y destreza bajo los palos. La viene metiendo Gorosabel, pelota al área, llega Oyarzabal. Viene Porto, mete el centro, alcanzó a desviarla Bravo. La derrota transitoria era por 0-1 hasta que comenzó el show arbitral. Hubo falta, por eso insiste otra vez con Tello. Allí la viene metiendo Tello. No, si Sanabria llegaba. Habilitado. Y gol de Betis, gol de Betis. ¿Cómo? Posición adelantada, cobraron. Bueno. No, ¿pero qué la atrasan? No, es insólito esto. En cuanto a acciones discutibles, la verdad es que no las he visto todavía, así que no doy mi opinión en cuanto a eso. Pero no creo que haya sido, a pesar que lógicamente que quedar 1-1 el partido puede haber cambiado. Pero esas son conjeturas o especulaciones de lo que podría haber sucedido. Pues yo creo que la Real Sociedad fue un justo vencedor. Palabras educadas del ingeniero que está bajo amenaza de sanciones por hablar contra el VAR en la derrota ante Real Madrid. Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos demasiado. Un gol anulado que se sumó a un posible penal en el área. Es penal esto para Betis. Otro penal más. Sí, es penal. Mirá cómo le quedó la remera. ¡Epa! No quiero meterme en polémica, ya di una opinión totalmente objetiva después del Real Madrid. El segundo gol llegó con un discutible penal. Así fue el retorno de Bravo, que recibió sus primeros goles en Betis. No pudo ser líder del torneo español. El arbitraje torpedea al ingeniero. Mire esta imagen. Novak Djokovic, el número 1 del mundo, el tenista serbio, en las calles de su capital, sí, ahí en Belgrado, se encuentra con este grupo de niños mientras paseaba a su perro. Ahí está. ¿Qué hace? Unos tips de tenis. ¿Ah? Cómo golpear la pelota. Le pasa la raqueta, notable, lindo gesto. Bueno, para quien está en un pequeño receso, ¿no?, de esta temporada del circuito ATP, ya preparándose para su regreso. Notable imagen. Con esa información nos vamos. Continúa luego Iván Núñez con las noticias acá en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso a las noticias, le contamos que completamente destruida resultó una escuela básica tras un presunto ataque incendiario en Cañete, región del Biobío. Vecinos y trabajadores aseguran que sujetos armados le prendieron fuego al inmueble. Cuatro establecimientos educacionales incendiados al sur de la provincia de Arauco solo este año. El último ataque se registró la madrugada de este lunes. La escuela rural Juan Aguilera Jerez, ubicada en el sector de Antiquín, al sur de Cañete, quedó reducida a escombros. Distintos focos simultáneos consumieron el establecimiento en tan solo minutos. Yo a las 11 escuché tiro, me levanté y ahí me asomé a la ventana y de ahí vi que ya el colegio ya estaba a la mitad prendida.
Un establecimiento con una matrícula de 126 alumnos y donde trabajan 17 profesores y 14 asistentes de la educación que ahora ven con preocupación e incertidumbre su futuro laboral. Siento impotencia y a la vez una pena tan grande, por motivo que uno lleva su tiempo trabajando acá en el colegio y al verlo ahora como la situación que uno lo ve da mucha pena. Y ahora, ¿en qué quedamos? Mire, puro escombro, no hay pena, no hay explicación. Pérdida total para una escuela que estaba siendo sometida a una serie de reparaciones, cambio del sistema eléctrico de aislación, mejoras importantes a la infraestructura, una millonaria inversión consumida por las llamas. Estaba en un proyecto bastante importante, la inversión de 241 millones, que pretendía modificar y preparar el colegio para recepcionar a los alumnos de la mejor forma posible. Como gobierno vamos a presentar la querella respectiva por delito de incendio para que esclarezca primero la intencionalidad de esta, así como también se busque a las personas responsables si finalmente fue un delito de incendio. Esta vez no dejaron panfletos ni lienzos alusivos a ninguna demanda. Es el cuarto establecimiento blanco de un incendio al sur de la provincia de Arauco. Solo este año, 300 alumnos vieron cómo el fuego destruyó sus escuelas. La alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, transparentó sus opciones para este plebiscito. Me imagino que nadie tiene dudas de que estoy por el apruebo de la Convención Constitucional, aseguró la exmandataria en un foro organizado por la Universidad de Santiago y la Municipalidad de Recoleta. Michelle Bachelet también dijo que lo más importante es que este domingo vaya mucha gente a votar para aprobar una Constitución que cuente con un mecanismo que permita paridad. Es lo más importante, manifestó la expresidenta de la República, que coincidió en esta instancia con autoridades académicas y con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Tenemos declaraciones. Yo me imagino que nadie tiene dudas que yo estoy por el apruebo y también que estoy por la Convención Constitucional. Y yo creo que es clave, primero es histórico, que sea paritaria la Constitución. Segundo, que tenga una perspectiva de género, idealmente, porque la puede traer. Tercero, porque es más democrático. O sea, una constitución, un proceso constituyente donde la gente participa masivamente es mucho más democrático. Lo más importante es que este domingo vaya mucha gente a votar. Vaya gente a votar, a aprobar y a aprobar una constitución con un mecanismo que permita paridad. Eso es lo más importante de todo. Y el exministro del PPD, Francisco Vidal, confirmó su candidatura presidencial. El lanzamiento oficial va a ocurrir tras el plebiscito. Según consignó el diario La Tercera, el exsecretario de Estado ya se comunicó con autoridades de su partido, a quienes informó de su determinación. Por esto, el exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se mostró dispuesto a competir en las primarias del PPD, partido que baraja otras opciones como su presidente, Heraldo Muñoz, o el senador Ricardo Lagos Weber. El anuncio surgió cuando en las encuestas presidenciales no figura ninguna carta de la exconcertación. En la oposición, la figura mejor posicionada es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. 24horas.cl. Bueno, y mucha atención porque usted lo sabe, este domingo se realiza el plebiscito constitucional, pero por ejemplo, ¿qué debe hacer si perdió la cédula de identidad o esta está vencida? Todas las dudas que todavía puede tener las aclara en nuestro especial Chile Elige del portal de noticias 24horas.cl. Ahí están las preguntas más frecuentes y las respuestas que usted necesita para que participe del plebiscito este día domingo. Estamos terminando las noticias. Como todos los días, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfrute, que tenga buenas noches.